Emprender no es sencillo. Eso es el diablo. Emprender es un camino donde tú tienes altos bajones emocionales, altos picos de emociones buenas, y eso es lo que mucha gente no entiende. Yo describo a veces el emprendedor como un soñador con una maleta de sueños no validados, que en base a su locura espera que se los valide. Y el miedo es el que frena, el que nos impide avanzar. Hay que olvidarse de él y lanzarse con todo y miedo para poder lograr los objetivos que queremos, las metas y los sueños que tenemos en el corazón. Jenny Arias es ingeniera en sistema con una maestría en ingeniería de redes de datos y un diplomado en dirección y gestión de empresas. Hoy tiene una carrera sólida en el mundo inmobiliario. Descubrió que emprender va más allá de alcanzar metas. Es un acto de servicio y se convierte en legado. 17 años en un mismo lugar. Al dejar tu empleo, ¿qué te dolió más? ¿Soltar la estabilidad o darte cuenta de que estabas estable pero no feliz? Siempre supe que ese no era mi lugar, pero tenía que estar ahí y hacerlo bien, porque algo muy importante, donde sea que tú estés, aunque no te guste, tienes que hacerlo bien. Llegaron momentos de arrepentimiento. Mira, realmente, como te decía, Nunca es tarde para empezar. El día que dejé mi empleo para perseguir mis sueños. Ciudadanos del planeta Tierra, repórtense. Este es un espacio dedicado a quienes sienten que encajan donde nadie encaja. A los que tuvieron que perderse para por fin encontrarse. Aquí hablamos de lo que nos une, reta y transforma, agregando un poquito de valor a quienes se atreven a pensar distinto. Ciudadanos del planeta Tierra, repórtense. gracias. Jenny, bienvenida. La verdad que es un gustazo tenerte aquí, porque de cierta manera estoy 100% seguro que este mensaje va a traer mucho, no solamente a las personas que han tardado en tomar la decisión de emprender, sino a aquellos que sienten que para cualquier proyecto importante existe la limitante de la edad. Jenny y yo, Keila, tenemos una historia particular que yo espero que hoy toquemos, pero antes, Jenny, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Bueno, me siento feliz y muy emocionada porque estoy viendo cómo se materializó un sueño para ti, que es tener este podcast, y realmente me siento privilegiada de ser una de los primeros episodios que vamos a trabajar aquí. Yo sé que serán muchos. Con relación al tema en cuestión. No, antes del tema en cuestión, espérate. Relájate. Empezamos, ¿verdad? Suavecito, Jenny. Muy bien. Keila, ¿cómo te sientes tú? Me siento muy bien, Nelson. Espero que tú también, al igual que Jenny, muy feliz de estar aquí también acompañándote, sobre todo ver materializado este sueño tan hermoso, y sobre todo con Jenny, que también hemos podido trabajar juntas en este camino de emprendimiento, y pues vamos a conocer un poquito más de ella. Jenny, en serio, felicidades. Y como bien decían ustedes, a mí me parece, y ya Raúl Rodríguez, nuestro director, estará, ¿verdad?, decidiendo esto, pero creo que este va a ser el primer episodio oficial que vamos a lanzar en las plataformas, y espero que de verdad sea de mucha utilidad para toda esa gente que está esperando mucho valor. Jenny, entonces tú querías entrar en materia de una vez. Entonces vamos a entrar en materia. Vamos al grano. Casi 20 años. 17 años específicamente. En el mismo trabajo. En el mismo trabajo, en el mismo puesto. La pregunta es, ¿eso es amor a la empresa o miedo a lo desconocido? Eso es definitivamente miedo a lo desconocido. Y el miedo es el que frena, el que nos impide avanzar. Entonces, realmente mi mensaje principal es ese. Hay que botar el miedo. Hay que olvidarse de él y lanzarse con todo y miedo para poder lograr los objetivos que queremos, las metas y los sueños que tenemos en el corazón. Pero en esa misma pregunta, yo que conozco a esa mujer como tan determinada, tan segura de sí misma, sensible, pero también resiliente, no me puedo imaginar cómo estos 17 años afloraba en ti ese miedo. ¿Cuál era tu sentimiento al estar año tras año, seguro preguntándote, ya, este año es el último, pero tú volviendo para atrás? O sea, ¿qué pasaba por tu mente en ese momento? Bueno, hay una realidad cuando ya tú tienes compromisos, tienes hijos que dependen de ti, tienes un rol realmente de cabeza de familia, que era mi caso, y eso de alguna forma u otra te ata. Entonces se hace difícil dar ese salto. Y muchas veces se interpreta como que estás en una zona de confort.
pero realmente no es así. Es por los compromisos que tienes que no puedes dar ese salto. Entonces, no era el momento en ese momento y ya luego entonces empiezas a descubrir eso. Sí, lo que yo hice en ese tiempo, siempre supe que ese no era mi lugar, pero tenía que estar ahí y hacerlo bien, porque algo muy importante, donde sea que tú estés, aunque no te guste, tienes que hacerlo bien, porque tú no sabes quién está mirando lo que tú haces. Y esta es una mujer que sabe hacerlo bien y sobre todo tardó 17 años haciéndolo bien. 17. Pero yo quiero saber cuál fue esa chispa que te dijo, no, hasta aquí. Esa chispa que tú no pudiste ignorar y que tú dijiste, no, ya. Definitivamente me armé de valor y voy a emprender. Bueno, yo siempre supe que, como te decía, no era mi lugar. ¿Qué hacía mientras tanto? Mientras llegaba la oportunidad, yo me iba capacitando. La capacitación es clave en todo esto. Le voy a poner algo muy sencillo. Por ejemplo, yo siempre he sido una persona sumamente tímida. ¿Qué hacía? Bueno, hice un curso de locución, hice un curso de maestría de ceremonia, hice un curso de tantas cosas que en el momento yo no sabía para qué los iba a utilizar. Pero con el tiempo eso va encajando y es necesario. Entonces, cuando ya uno da ese salto, esas cositas que uno fue haciendo en el camino, entonces ahí se van poniendo las piezas en rompecabezas. Sobre todo que parte importante de tu emprender es que cuando tú tienes esas herramientas, incluso las bajadas emocionales y subidas emocionales, tú las puedes controlar a través de esa herramienta que tú vas construyendo dentro de lo que es eso. Y siguiendo con la misma línea de Nelson, porque realmente tu historia es muy significativa, o sea, nos llama la atención 17 años en un mismo lugar. Al dejar tu empleo, ¿qué te dolió más? ¿Soltar la estabilidad o darte cuenta de que estabas estable pero no feliz? Bueno, realmente no fue tanto que lo dejé, fue como que ya llegó el momento de cerrar ese episodio. Entonces, fue como la decisión, bueno, llegó el momento, ¿qué voy a hacer? ¿Me empleo nuevamente o me lanzo? Entonces ahí fue que tomé la decisión. Me lancé a lo desconocido, ya yo fui haciendo mi plataforma de qué podía ir trabajando y efectivamente con ese dinero que yo recibí, ya creé un emprendimiento, no funcionó, pude, gracias a Dios, recuperar el capital y seguir avanzando. Entonces, realmente es un tema de emprender, no es sencillo. Es un proceso, hay muchas altas y bajas. Eso es el diablo. Eso no es fácil. Eso no es fácil. Eso no es fácil. Por eso es la zona de Por comodidad. eso, exactamente. Bien, qué bueno saber eso y qué bueno que todos estamos de acuerdo en que emprender no es sencillo. Emprender es un camino donde tú tienes altos bajones emocionales, altos picos de emociones buenas. Y eso es lo que mucha gente no entiende Y cuando negativas. te ve. Y claro, es un iceberg. Sí. O sea, lo construimos como un iceberg. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú dijiste en casa que dejarías un empleo fijo para lanzarte a lo incierto, ¿lo tomaron con calma o pensaron que te habías vuelto loca? No, pero Jenny se volvió loca. La segunda. Se volvió loca. Mira, yo soy de las personas, yo he entendido algo. Compartir los sueños, hay que ser muy cuidadoso con el tema de a quién tú le compartes. Yo he aprendido a hacer las cosas sin decirlas. Ya los demás se enteran cuando yo las ejecuto. Atención eso, Nelson, ¿eh? Así ¿por qué? Porque así evito el ruido de las malas lenguas. Las de distracciones. las distracciones, ese bajón de energía, el negativismo del otro, yo lo evito. Obviamente, quienes tú crees que te van a apoyar no te apoyan. Y quienes tú crees que te van a apoyar son tus amistades y familiares cercanos, pero al final son los que más te Tú sabes critican. que a mí me pasa algo. Yo escuché eso mismo que tú estás diciendo. Desde muy pequeño yo he sido discreto con las cosas quizás más importantes, pero también muy espontáneo, y eso crea como una falsa de percepción a algunas personas, ya que me conocen más bien, sabe que es así, que piensan eso es abierto, solamente para algunos. Pero en realidad no conocen esas interioridades profundas, esos duelos emocionales y todo lo que vivimos nosotros y esos sueños. Pero ese mismo rasgo que tengo de ser discreto, ha generado en mucha gente confianza de que me cuenten sus sueños.
Y por eso para mí, por muchos años, era extraño que las personas dijeran, no, yo prefiero no contar los sueños. Pero es que yo no asumía que no era que se lo contaban a cualquiera, se lo contaban a un amigo que esperaban una respuesta positiva. Un apoyo. Pero realmente te entiendo y cada día entiendo más que cuando tú compartes esas decisiones que estás teniendo, no todo el mundo está capacitado para brindarte una opinión positiva o constructiva. Siempre es una crítica que no es tan buena cuando decidimos emprender. Pero en tu casa, ¿qué te dijeron realmente? ¿O tú decidiste estar en silencio con tus familiares cercanos con esta locura, este viaje? Yo no hablo mis cosas personales. Dios mío, Bueno, lo dijo. Dios mío, esta mujer Lo está dijo. peligrosa. Esta mujer está peligrosa. ¿Tienes pareja? Esto no es una pregunta de ahora, pero ¿tienes pareja? No, no Tú tengo. no hablas tus cosas personales, quiere decir que no sabemos si tiene o no. Pero sí. Pero siguiendo las preguntas, ¿alguna vez te dijeron el comentario, a tu edad ya no es tiempo para inventar? ¿Y cómo respondiste? Mira, no sé si lo dijeron porque como no pedí opinión, Me encanta. realmente yo no sé si lo dijeron o si lo pensaron, no lo sé. Pero estoy seguro que quizás no, Es no de posible tú pedir que la sí. opinión, sino de mano de una segunda mano. ¿Te llegó ese tipo de comentario a ti? Sí, Y ella te lo pregunto. Pero Nelcy, ella no dice nada. No lo digo. Porque ella no lo Y qui- dijo. y No, quizás- pero te lo pregunto de forma Sí. muy constructiva. Ok. Es para que quizás las personas que han pasado por Ujú. esto sepan, porque hay muchas personas opinando, como nuestro tiempo, estás fuera de edad, te llegó por lo menos de segunda opinión alguien que te dijo, mira, yo pensé que cuando tú arrancaste ya estaba muy tarde, o sea, que te lo dijo posteriormente. O no solamente eso, sino tú tienes tantos años en una empresa, tú eres una persona que es una institución en la empresa. ¿Qué fue lo que hiciste? Bueno, más bien en mi caso, como fue un cambio de profesión, más que todo fue como por esa dirección. Yo soy ingeniera de sistemas de profesión, hice maestrías en esa línea pensando que por ahí era mi norte, pero realmente siempre las ventas, tenía como siempre, yo estaba vendiendo siempre algo. Entonces, con el tiempo entendí que esa era mi dirección. Entonces, ya cuando tuve la oportunidad de lanzarme, me fui por esa vía, la que tiene que ver con las ventas. Y no es un tema de vender por vender, sino a mí me gusta ayudar a la gente. Y por esa vía fue que encontré el camino. Entonces, más que todo fue como tú vas a dejar tu profesión botada, tantos años estudiando, tantos años de experiencia, para entonces lanzarte a algo que ni siquiera estudiaste. Entonces, más que todo fue por esa línea. Comprendo. Jenny, y en ese primer año quizás que tú dejaste tu empleo para emprender oficialmente, aunque ya estabas haciendo actividades, ¿llegaron momentos de arrepentimiento? ¿Me pudieras describir un momentito en el cual sí te arrepentiste? Mira, realmente, como te decía, emprender no es sencillo. Ya yo llevo 6 años en este proceso y no tengo planificado volver atrás. Más que todo es seguir mejorando, seguir aprendiendo, seguir buscando estrategias y seguir trabajando en cada día dar lo mejor de mí. Pero en esos primeros meses, ¿llegaron momentos de Bueno, arrepentimiento? llegaron momentos, por ejemplo, que fue en la pandemia, porque yo salí en marzo 2019. No, ¿cómo fue? Sí, exactamente. Entonces, utilicé mi dinero en algo que la pandemia afectaba. Entonces, pero gracias a Dios, porque si uno se pone en manos de Dios, todo fluye. Él buscó la manera de que justo antes de la pandemia yo pudiera recuperar mi dinero, justo un mes antes. Increíble. Entonces, tuve esa ayuda divina. Me encanta de verdad, Jenny. Hay algo muy importante y nos vamos desde el punto de vista como más emocional. ¿Algún momento en estos años emprendiendo y en estos años siendo tan novedosa, buscando estrategias, como tú dices, en algún momento estuvo la frase, ya no puedo más? Mira, yo acabo de pasar por un proceso en el que usé esa frase o en el que la tenía siempre presente. Y lo voy a decir como testimonio, incluso. Mire, tengo como 2 años aproximadamente que inicié un proceso en el que por más que yo trabajaba, por más estrategias, por más marketing digital que yo aplicaba, por más trabajo que tú decías, Dios mío, tiene que funcionar, todo se iba para abajo. Las ventas se me caían de forma que tú dices, no tiene sentido. Recuerdo que también en ese periodo
me hackearon la cuenta de Instagram y de Facebook, que era mi fuente de atraer clientes potenciales, que es realmente la materia prima de mi negocio. Y realmente hubo una baja muy importante a nivel económico que yo en mi vida había vivido. Entonces yo decía, Dios mío, ahí fue que yo realmente, como dicen, miré al cielo porque era el único lugar que tenía que ver. Y de manera milagrosa y no de manera instantánea, fue un proceso de mejorar, de crecer, de buscar ayuda divina, donde pude ver de manera milagrosa, gracias a la fe que tengo en Él, pudo cubrir todo lo que en esos 2 años se me cayó. Excelente, Qué excelente. Por eso es que decimos que el emprendimiento es un proceso totalmente de crecimiento y transformación. Yo Literal. describo a veces el emprendedor como un soñador con una maleta de sueños no validados, que en base a su locura espera que se los validen. Y definitivamente el emprendedor, porque el emprendedor, yo lo digo claro, el emprendedor es un egocéntrico. Y tiene que Totalmente. serlo. Porque nada más un loco egocéntrico se atreve a decir, A lanzarse al esta vacío. idea mía, yo Va voy a a hacer salir que pa'lante. funcione. Eso no es fácil. Y sobre todo que la mayoría de ideas iniciales nunca funcionan. Así es. Lo que funciona es tu determinación y tu mantenerte en el camino. La constancia, la disciplina y sobre todo tener fe. Me Fe gusta. en Qué el linda, Todopoderoso y Jenny. también tener fe en uno mismo y levantarse a pesar de que estoy cansada, me levanto, a pesar de que no tengo deseo, Me sigo levanto. adelante. Exactamente. A Me pesar levanto. de que más. A pesar de todos los no, porque en este Me negocio, por levanto. ejemplo, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A pesar de todo lo que me levanto. Me levanto. Hay que y levantarse. sigo avanzando. Excelente. Aunque no excelente. veamos el final del camino, sabemos que vamos a llegar, pero siempre y cuando sigamos adelante. Muy bien, excelente. Qué linda, Jenny, de verdad que sí. Si tuvieras que describir tu primera semana emprendiendo con una canción, ¿qué canción tú le pondrías a esa semana? ¿Y por qué? ¿Por qué se la Wow, pondría? una canción. Una canción. Piensa en una canción que describiera esa primera semana cuando ya te lanzaste definitivamente a emprender. Bueno, ahí quedé. Qué bonita es esta vida. No, está bien, está bien. ¿Hay una frase que recuerdas de esa primera semana de emprendimiento? Una frase que te alumbraba el camino, te inspiraba. ¿O que te llamaba a seguir adelante con el proyecto? Bueno, más que una frase es un compromiso con uno mismo y con las personas a las que tú tienes que, ¿verdad? Con los compromisos, por ejemplo, que en mi caso mío, con mis hijos, compromiso con las personas que dependen de uno. Entonces, no hay posibilidad de uno decir estoy cansada, sino simplemente hay que avanzar. No podemos hacer esa pausa, sino que hay que seguir creyendo en uno, creyendo en Dios y seguir adelante. Jenny, tú nos enviaste hace unos días unas lecciones claves que tú habías aprendido de este proceso de emprendimiento. Estas lecciones fueron 5. Y yo sé que son lecciones que a todas las personas que están inclinándose a este camino de tener su propio proyecto, de emprender, de hacer algo distinto a lo que están haciendo, sé que van a conectar. Pero antes de eso, yo quiero decir, de cierta manera, por qué este podcast es especial para mí. Jenny Arias habló ahorita de conectar los puntos. Yo soy un fanático de Steve Jobs porque también, de cierta manera, parte de las cosas que él decía era que había que conectar puntos. Y yo estoy de acuerdo con eso y siempre lo predico a los colaboradores que trabajan conmigo. A Jenny yo la conozco en los grupos sociales, esta inquietud de cambiar el mundo que uno le persigue. Y en ese momento era una chica siempre muy disciplinada, muy determinada. Y en ese momento no nos conocimos. Luego, como coincidencia de la vida, creo que fue que me contactaste. Y ahí Yo vi un estado de Chico Inversiones. Viste un estado de Chico Inversiones Sí. y ahí nos... Y te pregunté, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ella no sabía de mi rol empresarial. No sabía, no sabía de mi conocía. activismo social. Y nos juntamos entonces en un restaurante aquí en Santiago y empezamos a conversar. En ese momento ella me propone un negocio que no voy a entrar en eso. Y yo le hago una propuesta indecente de esas que yo hago. Yo le dije, ok, tú saliste ya de tu empleo. Yo te propongo lo siguiente. Tú me ayudas a construir un departamento nuevo que yo estoy haciendo y yo te enseño a emprender. A ver, ¿qué tú crees?
ella se queda como, pero acá, este tipo está totalmente loco, porque literalmente fue una propuesta ahí mismo, fue acá, man. Una propuesta indecente, pero una propuesta de ganar. De ganar, Vamos a ser sí. claros. No, y de algo que realmente yo desconocía, porque esa es la parte No, que y- realmente yo Y Keila quiero lo dijo, y resaltar. está en los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, siempre ganar. Ganar, Eso ganar. Es imposible que se haga un acuerdo no sea ganar. Y en ese momento como empezamos a fluir, nos coordinamos, y eso fue un viaje muy interesante. Ambos nos conocimos, ambos aprendimos muchísimas cosas uno del otro, y yo particularmente siempre le daba múltiples consejos. Entre ellos, hay uno que ella nunca se olvida y siempre me recuerda. Yo siempre le decía, Jenny, no pienses bajo tus parámetros. No seas tan cuadrada. No seas cuadrada. El emprendedor no puede No pensar puede bajo ser sus parámetros. cuadrada. Y eso fueron de las cosas que siempre debatíamos. Yo creo, y perdón por la imprudencia, que he sido de las pocas personas que ha tenido el privilegio de ver a esta dama muy sensible, contándome aspectos difíciles. Una vez que yo siempre la veía como tan trabajando, tan laboriosa, tan determinada, que yo decía, pero que no. O sea, aquí tiene que haber algo más. Y un día en ese momento estábamos en la empresa, la edificación anterior, que yo ni oficina tenía, y un día en el patio le digo, ven acá, respira. ¿Qué te pasa a ti? Y ahí sin decir nada, Se quebró. se quebró. Y yo le dije, óyeme, ¿qué te pasa? Vamos a tirar para adelante, tú puedes confiar. Esto no era fácil. Esa mujer enfrentó tantas cosas. Y luego entonces, a poco tiempo que tenemos unos meses trabajando juntos, viene la gran crisis de la pandemia. Ahí esa joven tiene que enfrentar la salud de su padre, que se quebranta. Lamentablemente se puede decir. Sí. El fallecimiento de su padre en plena pandemia. Mi madre se cayó esa misma semana. Su madre Oh, wow. se cae Se esa rompió la misma cadera. semana y tenemos entonces Esas que... reacciones en cadena Sí, que juntas. te hacen cuestionar. Ujú. Fue una reacción en cadena increíble. O sea, la verdad es que fue una Todo época... junto. Fue todo junto. Yo creo que la pandemia nos marcó a todos. Pero en el caso de Jenny fue muy fuerte la situación. Y de esa experiencia nació algo muy bonito. Y yo soy testigo de primera mano de que realmente cuando se quiere se puede. Y por esa razón y otras más es que para mí este podcast es tan importante. Y me siento muy bien de que hayas seguido triunfando. No, yo te agradezco de verdad que hayas creído en mí. ¿Y cómo no creer en ti? Claro. Pero eso Una sería- estrella. Una estrella, Dios mío. A todos los emprendedores que nos están escuchando o que están viendo este contenido, estas son 5 lecciones que la joven en estos años de emprendimiento ha aprendido y quiere compartir con ustedes. La dinámica la vamos a hacer, vamos a citarla, Jenny, y luego tú te explayas a explicarnos de qué se trata. La lección fue que tú me dijiste que hay que tener clara la visión y a quiénes vas a ayudar. ¿Cómo descubriste esto y de qué se trata esto? Mira, todo emprendimiento no puede ser pensando de manera egoísta en ti mismo. Si bien queremos, obviamente, tener que sea un emprendimiento que te ayude económicamente, esa no puede ser el norte. Para que funcione, tú tienes que ayudar a alguien. ¿A quién vas a ayudar con ese emprendimiento? También, obviamente, te tiene que gustar ese servicio que tú vas a ofrecer. Entonces, esos 2 puntos son claves. ¿A quién vas a ayudar? Y realmente, ¿qué es eso que te mueve y que tú puedes hacer incluso sin que te paguen? Entonces, esa es una de las primeras. Tener la visión también, obviamente, como tú dices, de hacia dónde vas. Excelente, excelente. Siguiendo con las lecciones, nos llamó mucho la atención la siguiente: poner las necesidades del cliente por encima de las tuyas. ¿Cuál fue la situación que te enseñó que esto era clave, incluso si significaba ser un sacrificio personal? Mira, yo tuve ciertas experiencias y descubrí en la práctica que cuando tú pones al cliente primero, no pensando en comisión, no pensando en lo que tú te vas a ganar, al final eso tiene mucho más impacto y resultado, aunque no sea en el momento, que lo que tú te vas a ganar. Yo recuerdo un caso de un cliente que es muy amigo mío y él comenzó a invertir en el país gracias a la confianza que me tiene. Nos conocimos en el trabajo anterior y ya él conocía mi ética. Entonces, recuerdo una vez que le presento un proyecto inmobiliario. Él vive fuera del país, no lo conocía y estaba ya decidido a comprar. Para mí realmente era una buena elección, pero
investigando un poquito más, me di cuenta que había, por ejemplo, una cañada cerca. Yo dije, fulano, mira, discúlpame, pero ese no es el proyecto. Entonces yo puse eso, que por ejemplo, para mí fue algo normal. A partir de ahí me dice, mira, Jenny, yo confío en ti plenamente. Eso marcó la diferencia. Eso marcó la diferencia. Y él dice, nada más contigo yo invierto. O sea, yo no lo hice con ese objetivo, sino simplemente yo quiero que mi cliente invierta de manera confiable, segura. Entonces, poner al cliente primero da muchos dividendos más adelante. Pero eso es lo que hace la diferencia. Quizás no tienes la ganancia ahora, pero luego a futuro la tienes con crece y eso se extrapola hacia otras personas que ven tu trabajo por medio de esa experiencia que tuvo la persona. No, y también te refieren. Exactamente. Entonces, eso es muy importante. La tercera lección dice insistir, persistir y nunca desistir. Sí, realmente muchas veces no vemos, como dicen, el final. Eso que queremos algo, pero no estamos mirando, no estamos viendo todavía los resultados. Tú tienes que seguir, aunque todavía no sepas cuándo lo vas a lograr. Realmente hay que seguir adelante siempre cuando tú tengas una visión clara de hacia dónde quieres llegar. Hay que darle, seguir. Disciplina, constancia. En la disciplina. Pasa que la gente quiere emociones rápido No, la gente y quiere dinero todo de una rápido. vez. No, eso no existe. Yo tengo una amiga que se llama Cristal Santana, que es mi gran amiga. Pero tú soy Cristal, yo de Cristal, tranquila, que las recompensas Cógelo vendrán suave. después. Eso te quiere todo de una vez. Así. Saludos, Cristal. Vamos a ver, Jenny, cuarta lección. No todo se hará bajo mis parámetros y eso está bien. Ay, mi madre. Bueno, Ay, esa mi lección madre. la aprendí con Nelson, definitivamente. No se hará bajo tus parámetros. Yo tenía la idea y la convicción de que una cosa era así, 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 pero hay que tomar en cuenta los puntos de vista del otro. Hay que escuchar a las personas. No todo se puede hacer como uno cree. Todos tenemos diferentes experiencias y eso crea un marco. Entonces hay que darle la oportunidad al otro, ¿verdad que sí? Y realmente tomar esa idea y en conjunto ver cómo llegan a un consenso. Atención, emprendedores, la adaptabilidad es parte del proceso de emprendimiento. Y sobre todo, Keila, cuando hablamos de no pensar bajo tus parámetros, es que yo tengo un eslogan de vida que muchas personas, los allegados lo saben, que es el objetivo es mayor. Y ese eslogan de vida es un culto que yo le hago a la disciplina, pero también un culto que yo le hago a la fe. Porque cuando tú estás pasando esos momentos de dificultad, cuando tú estás aguantando toda esa, disculpen, ponle una vaina, toda esa mierda, entonces tú te dices a ti mismo, tranquilo, el objetivo es mayor. El objetivo No es importa lo mayor. que está pasando, el objetivo es mayor. Entonces, cuando tú no puedes pensar únicamente que las cosas van a funcionar bajo los paradigmas que tú has aprendido siempre. ¿Y por qué razón? Los valores tuyos son buenos, sí. ¿Son buenos para quién? Son buenos para ti, son buenos para otras personas, son buenos para quizás una familia tuya, pero son buenos para tus clientes, no siempre todos. Tú identificas cuáles de estos valores son buenos para tus clientes, sin negociar, ¿verdad? Los innegociables. Ujú. Y esos son los que tú proyectas, porque no necesariamente tú eres una monedita que le va a caer bien a todo el mundo. Así es. Entonces el emprendedor, decíamos al principio, desde mi óptica, es egocéntrico. Él cree que porque yo pienso así es que tiene va que a ser. Y así no es que va a ser. Y esto es un mensaje no solamente para el emprendedor, va para los gerentes tercos, como Así Karina es. Ulloa, mi amiga. Karina, a veces no es como tú piensas, mi niña. A veces tiene que ser para lograr el objetivo. Muy bien, muy bien. Celebrar las pequeñas victorias y agradecer a Dios. Quinta lección. Bueno, Eso eso sí- es eso me clave. gustó. Esa me encanta. Eso me encantó. Eso es clave, agradecer. Realmente pensamos, ay, que yo quiero lograr tal cosa. Cuando yo la logre, voy a ser feliz. No. Ese pasito que usted va dando de avance y de crecimiento, tiene que irlo celebrando. Eso es clave. Y agradecer todos los días. Si usted hoy está mejor que ayer, agradezca. Exacto. Y si no, entonces también agradezca porque está vivo y tiene la oportunidad de mejorar y de Y crecer. tú sabes que muchas veces las personas no tienen eso de lo que es la actitud de gratitud. Y eso es algo que el emprendedor debe interiorizar, incluso todos nosotros, el que es emprendedor, el que no es emprendedor. Esa parte de la actitud de gratitud, celebrando las pequeñas victorias y dándole gracias a Dios por eso, es lo que te va haciendo crecer cada día. O sea que yo debo confesarle algo a ustedes. A veces el mensajero del mensaje, el líder que te dice disfruta el proceso, haz que todo funcione, no siempre es que lo aplica. Así Y yo debo es. reconocer que a mí se me cuesta a veces.
¿Por qué? Y no justificándolo, pero cada vez que yo tengo una pequeña victoria que yo digo, bueno, pero hay que pensar que los cobro, pero hay que pensar que si la meta está bien, pero hay que pensar si estos colaboradores que no están fidelizados se aguantan en la empresa. Y a veces, y esta lección, por eso me marcó mucho, porque cuando tú pasas del camino de emprendimiento al camino empresarial y a todos estos compromisos y a toda esta empleomanía, a veces se te olvida celebrar las pequeñas victorias. Y como que esa lección creo Esa es que preciosa. Es se clave. alimentó conmigo. Jenny, hay que celebrar la pequeña victoria. Celebremos este podcast. Celebremos Un aplauso, este entonces, Celebremos que vamos. tenemos gente buena alrededor. Celebremos por Angel. Celebremos por ti, Jenny. Por ti, Keila. Eso, muy bien. Caramba, excelente. Dios mío. Por este equipo. Amén. Bueno, entonces luego de escuchar, Keila, estas 5 lecciones. Grandes Grandes lecciones que tú aprendiste de este camino de emprendimiento. Yo quiero que le demos algunos consejos, Jenny, a esas personas que de cierta forma están pensándolo todavía, que quieren lanzarse, pero que no han podido lanzarse. ¿Qué cosas, Jenny, habría que tener pendiente y qué consejos tú les das? Bueno, uno de los primeros consejos es empieza pequeñito. No quieras que de una vez todo esté funcionando y dejar el trabajo y comenzar. Si tienes un trabajo actualmente, comience en paralelo. En mi caso, yo comencé trabajando en bienes raíces los fines de semana, mientras estaba trabajando. Entonces, eso me fue ayudando a crear cierta experiencia, porque si tú te lanzas al vacío, te vas a caer, te vas a dar bien duro. Entonces, comienza pequeño y hazlo en paralelo. Ese es el primer consejo. ¿Cuál sería el segundo entonces, Jenny? El segundo es enfrentar tus miedos. Realmente uno atraviesa o se le presentan muchos temores a lo desconocido, a qué va a pasar si no funciona, a cosas que debo dominar que no domino. Por ejemplo, en mi caso, las ventas. Yo nunca había trabajado en ventas de manera profesional y eran cosas que tenía que ir aprendiendo. Entonces, ¿de qué forma tú superas los miedos? Educándote, capacitándote. Entonces, determinar cuáles son esos miedos que tú tienes y cómo tú lo vas a enfrentar. Y segundo, con relación a los miedos, hacerlo con todo y miedo. Es la única manera de superarlo, hacerlo con todo y miedo. Con el tiempo, esos miedos van a ir cada vez poniéndose más pequeños. Se van a ir acomodando. Se van a ir acomodando, se van a ir achicando. Aunque el miedo esté ahí, se van a ir achicando. Brian Tracy dice que las situaciones o problemas siempre van a existir. Que la meta no es que no hayan problemas o situaciones, es hacerte más grande que ellos. Claro. Entonces, cuando tú vas aprendiendo esto, cuando tú vas entendiendo que sin importar lo que hagamos, no vamos a evitar que nos pasen situaciones difíciles, tú te concentras en lo que sí tú puedes controlar, que es capacitarte, arriesgarte a pesar de y seguir adelante. No, y saber que te puedes caer y te tienes que levantar cuando te caigas. Y saber cómo las situaciones de la vida, tú saber cómo enfrentarlas. O sea, saber cómo tú mantenerte a flote a pesar de las situaciones, ya sean malas o no tan buenas. Exactamente. Un tercer consejo, buscar un mentor. Siempre habrá personas que saben más que nosotros, que ya pasaron por ese camino que queremos atravesar. Y es mucho más cortito si buscamos ese apoyo y esa red de apoyo, valga la redundancia, que nos ayude a cortar el camino. En mi caso, Nelson me ayudó muchísimo en ese proceso. Y también he buscado otros mentores ya más asociados con el sector inmobiliario, pero hay que buscar esa red de apoyo o ese mentor. Hay que dejar el ego a los emprendedores. Claro. Es que son egocéntricos. Los parámetros Sí, los no parámetros. solamente son de uno. Los mentores son increíbles. Así Identificarlos, yo le doy gracias a la vida de que tuve la oportunidad y he tenido la oportunidad de tener más de 3 mentores en diferentes momentos que realmente hacen la diferencia, o sea, te ayudan. Yo siempre le digo a la gente, hay gente que expone el mensaje mucho, es que para yo aprender tengo que equivocarme, sí, es verdad, pero yo no voy a poner como meta equivocarme, yo voy a afrontar equivocarme, pero no es mi meta equivocarme. Entonces, y yo le digo a la gente, es verdad, pero cada equivocación, tú te cortas un dedo, te cortas otro dedo, te cortas otro dedo. Tú prefieres llegar con 2 manos o llegar siendo el manco. Llegó el no, espérate. Porque, no, y es verdad. O sea, hay muchas personas que tratando de romantizar el fracaso, lo posicionan como si fuera a perseguir el fracaso. No, es que
estamos expuestos y nos puede pasar. Y cuando nos pase nos vamos a levantar. Pero si podemos hacer cosas que pueden evitar que ese golpe sea tan fuerte, pues entonces hazlo. Lee libros, Claro. busca mentores, Busca aprende ayuda. de los que ya han pasado la experiencia. Sí, Muy bien, Jenny. Esos consejos son muy buenos, Jenny, déjame decir. son excelentes, son excelentes. Son parte de la vida, lo que hemos vivido. Y un cuarto consejo que yo mencioné anteriormente, hacer todo con excelencia, hacer todo bien. Aunque usted esté en este momento, le toque barrer el piso, bárralo bien. Que usted no sabe quién está viendo esa acción y lo va a llamar para entonces que usted sea el jefe de los que barren. Entonces, mi consejo es, lo que sea que usted esté haciendo, hágalo con excelencia. Ese es el cuarto consejo. Ese me consejo encanta. me marca. Me encanta. Yo te tiendo a decir muchas veces, si te mandan a barrer, trapea. Y si no hay agua, escupe. Pero haz que las cosas funcionen. Funciona. Pero tú te encuentras, y esto pasa mucho con las nuevas generaciones. Soy un apoyador de las nuevas generaciones, porque no lo tomen a mal. Pero pasa con colaboradores o gente que están empezando un trabajo y a los 3 meses ya yo le pregunto, ¿y por qué saliste de trabajo? Porque no había oportunidad de crecimiento. Pero Ujú. a los 3 meses. A los 3 meses. Entonces, esta generación va tan rápido que no entiende que tú tienes que enfrentarte, tienes que tirar para adelante. Tienes que guayar la yuca. Guayar la yuca. Hay que guayar la y como yuca. dice Jenny, es hacerlo con excelencia siempre. Si te mandaron a hacer las cosas sin importar lo más pequeña que sea, hazlo con excelencia. Jenny, lindo. a mí me gustaría, Keila, si te parece bien, que previo a pasar a la otra etapa de este podcast, hablemos un poquito sobre a qué te dedicas, de qué se trata tu emprendimiento, para que las personas, ¿verdad?, puedan conocer un poquito más de ti. Danos eso que necesitamos. Bueno, actualmente yo soy asesora inmobiliaria. Mi trabajo básicamente es detectar la necesidad del cliente y buscar realmente esa opción que sea la idónea para el cliente. Entonces, mi función es esa, hacer feliz a las personas en la inversión más grande de su vida. ¿Por qué digo la inversión más grande de su vida? Usted puede comprar una ropa, comprar un vehículo, pero un inmueble es clave para una persona. Es como la representación del éxito, del sueño más grande que tiene. Entonces, para mí es muy, muy importante que esa decisión sea realmente certera para el cliente. Y esa es mi función. Realmente que el cliente haga una buena elección y que se sienta feliz al final del proceso. En ese mundo inmobiliario, Jenny, Arias, siento que hay muchas personas como haciendo muchas ofertas inmobiliarias. Hay mucha gente en muchas eso. cosas. ¿Por qué tú eres diferente, Jenny? ¿Por qué tú sientes que eres distinta? Porque tu empresa es distinta. Mi Amén. empresa es distinta porque nosotros nos enfocamos no en nuestro bolsillo, sino en ayudar. Más que todo es ayudar al cliente. Uno de sus principios. Ayudar. Keila sabe mucho de esto porque Keila estuvo involucrada Sí. en algunos acompañamientos Así es. en su empresa. Y realmente su empresa, y ahí te felicito, Jenny, tiene la energía de eso, del cuando ellas teníamos las sesiones, se notaba el hecho de que queremos esto porque lo que nos preocupa es esa ayuda que queremos darle al cliente, ese servicio que queremos darle al cliente es muy marcado y eso se ve mucho en tu cultura. Sí, el objetivo nuestro es que el cliente al final sea amigo, sea nuestro amigo, que sea nuestro aliado, que quede tan satisfecho, que realmente se sienta feliz y podamos tener una relación más allá de la transacción. Ese tipo de empresa, yo siempre he dicho, cuesta más mantenerla porque requiere cultura, requiere un servicio postventa permanente y requiere sobre todo que tú seas genuino con lo que tú haces, pero son los mejores proyectos de empresa. O sea, Así lo que es. tú estás haciendo, Jenny, te lo valido y te digo que me siento muy orgulloso de que hayas continuado con ese tipo de propuesta de valor que está tan marcada con el servicio, con realmente el ganar, esos principios que los ciudadanos compartimos. Felicidades, Gracias. Jenny. Así que Felicidades, todo el que Jenny. quiera hacer una inversión inmobiliaria y que quiera que la acompañen de principio a fin y sobre todo que piensen más en su proyecto, en sus metas y que realmente valga la pena, pues entonces yo recomiendo directamente a Jenny Arias. Muchísimas gracias. Porque la conozco como el ser humano. Porque sabe quién es. No por la venta.
Así es, así es. Amén. Entonces, vamos a pasar a la cita del día. en Vamos voz a de pasar a la Keila cita Ibarra. del día. Excelente. Bueno, pues la cita del día llega a nombre de Chico Inversiones, financiamientos para tus vehículos con el mejor servicio al cliente de todo el Cibao. Dice George Eliot, nunca es demasiado tarde para ser quien podrías haber sido. Bien, en este proceso de este podcast, nosotros queremos dejar huellas, Jenny. Y para nosotros es vital, tú has visto como siempre que trabajamos los proyectos, nos gusta que marque en generaciones posteriores. Y los chicos de producción han preparado un libro que es el Libro Ciudadano. En ese libro estarán expresadas las firmas de los participantes en cada episodio. Entonces, por ahí viene la señorita Ana, que quiere que en este momento tú, Jenny Arias, dejes tu firma en este libro. Están las fotos que tomaron ahorita. Tú ves que todo tiene su propósito. Una firma que vale oro, señores. Excelente. Que la Ibar con la firma de este episodio trascendente. La historia de Jenny nos recuerda que nunca es tarde para elegir un camino distinto. La estabilidad sin propósito termina pesando más que la incertidumbre con sentido. Emprender no es tenerlo todo resuelto, es atreverse a ser coherente con lo que somos y con lo que queremos aportar. Y si tuviera que dejarles 3 claves de este episodio, 3 cosas con las que me quedo, yo creo que la primera es que hay que escuchar tu voz interior. El verdadero llamado no viene de afuera, sino de lo que tu corazón insiste en recordarte. Lo segundo es persistir con disciplina. Los sueños no se sostienen en motivación, sino en pasos firmes y constantes. Y lo tercero, creo que me quedo mucho con esto, Jenny, es celebra y agradece. O sea, eso de celebrar los pequeños logros y agradecer a Dios por donde nos ha traído, para mí también ha sido algo que me ha llegado. De verdad que me ha llegado. Antes de que Keila despida, yo quiero que tú le dejes un mensaje a todos los ciudadanos del planeta Tierra que nos están viendo en este momento. Sí, yo quiero compartir una frase que leí hace 2 días en el libro Inquebrantables de Daniel Javid, que dice así: bájale el volumen al miedo y escucharás lo que Dios te quiere decir. Escucha la voz de tu corazón, escucha más allá de lo que se ve y realmente sigue avanzando, sigue adelante. Cuando te sientas cargado y estresado, baja los niveles, haz silencio, haz esa pausa necesaria y las cosas van a fluir mucho mejor. Excelente, excelente, Jenny. Jenny, gracias de verdad por abrirnos tu corazón y sobre todo compartir tus aprendizajes con tanta honestidad y sobre todo con tanto amor. A todos los ciudadanos que nos acompañaron en este episodio, esperamos que esta conversación les inspire a escuchar esa voz interior que muchas veces dejamos en silencio. Recuerda que ser normal es lo más anormal que existe, pues los que deciden ser normales dejan de ser ellos mismos. Atrévete a pensar distinto. Nos vemos